Llora. Miles de personas fallecidas, digo miles porque todavía no podemos dimensionar y no se sabe a ciencia cierta cuánta cantidad de gente palestina e israelí ha fallecido. Lo cierto es que hay un estado de desesperación por la situación que está atravesando, sobre todo una población de 2.200.000 personas que está hacinada en un territorio como es la Franja de Gaza, que son 40 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Ahí hay 2.200.000 personas que están siendo bombardeadas. Hay más de 700 argentinos que están esperando que llegue el avión de la Fuerza Aérea, los aviones de la Fuerza Aérea, que van a ir a buscarlos, los mismos que se van del país repudiando al Estado y diciendo que la Argentina es un país invivible, ahora esperan con desesperación que la Argentina los vaya a buscar para traerlos. La paradoja de una Argentina que es ingrata con los propios hasta que se va afuera. Después empieza a reclamar sus derechos como argentinos. Bueno, de este cuarto día de conflicto, comenzó el sábado, nos habla Mariano Sarabia en la columna internacional del programa. Hola, buen día a todos y todas. Por supuesto que hoy en nuestra columna de política internacional tenemos que hablar de lo que está pasando en Palestina, en la región geográfica e histórica de Palestina, donde existe el Estado de Israel y no existe todavía un Estado palestino. Desde el sábado pasado nos sorprendimos todos y todas con la incursión de milicianos de Hamás, la facción palestina que gobierna en la Franja de Gaza, y también la cantidad de cohetes, de misiles que llegaron a las ciudades de Jerusalén, de Tel Aviv, a las principales ciudades del Estado de Israel. Esto no es una confrontación más de las que vienen sucediéndose en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 años, desde la Segunda Intifada. No es una más porque siempre hemos visto una desproporción abismal entre las fuerzas israelíes y las fuerzas palestinas. En la irrupción o el ataque del 2006, del 2008, del 2014, del 2021. Miren, desde 2006 hasta ahora, según datos oficiales de la ONU, en distintas confrontaciones que se suceden cada 2 o 3 años, ha habido más de 6.500 muertos palestinos contra 300 muertos israelíes. En general, incluso la proporción de civiles muertos del lado palestino es mucho mayor, más de la mitad son civiles, muchos de ellos niños. En el caso de los israelíes siempre hay una proporción mayor de soldados víctimas, pero la diferencia es de 21 a 1, esa es la desproporción entre un bando y el otro. Eso se quebró ahora, eso no existe más, porque lo que sorprendió realmente desde el sábado en adelante fue la capacidad de Hamás de golpear, como decíamos, ciudades más distantes, no solamente los pueblos cercanos a la Franja de Gaza, pero además, sobre todo, la capacidad de infiltrarse, de cruzar esa frontera. Estamos hablando de una franja muy pequeña, de unos 350 kilómetros cuadrados, es un rectángulo de 10 kilómetros de lado por 50 kilómetros de lado. De un lado está el océano, el mar Mediterráneo, y es una frontera terrestre muy custodiada, muy férreamente custodiada por el Estado de Israel. Por eso sorprende cómo pudieron hacer los palestinos para meterse en territorio israelí por tierra, por agua y por aire. Nunca en todos estos años habíamos visto
tanta eficiencia por un lado y tantas víctimas por el otro lado. Se habla de más de 1.000 muertos israelíes, por supuesto también muchos civiles. En el primer día nomás hubo 700 muertos. Eso es el doble de los muertos israelíes de los últimos 15 años. Con eso les digo todo, con eso les estoy mostrando lo diferente que es esta vez. Esta vez el Estado argentino está mandando aviones para evacuar a los argentinos que viven en Israel. Recordemos, muchos judíos argentinos viven en el Estado de Israel. Hay hasta anoche había 7 muertos confirmados y 15 desaparecidos. Es la primera vez que el gobierno de Israel, en este caso Netanyahu, dice que va a ser una guerra larga y costosa. Todo esto es novedoso, nunca había sucedido, siempre, repito este concepto, siempre había habido una desproporción enorme entre el Estado de Israel, que masacraba a la población civil en Gaza, que genera una situación de apartheid en Cisjordania y de masacre en Gaza. Por todo esto, probablemente haya una bisagra en la historia y finalmente, ante esta situación de emparejamiento de las fuerzas, se obligue al Estado de Israel a cumplir con las resoluciones de la ONU y sentarse a negociar con los palestinos un futuro Estado palestino. Esto tiene solución, no es utópica una solución. Los dos pueblos necesitan la paz para poder vivir y mantener su nivel de vida o mejorarlo, y creo que por primera vez la posibilidad que ve Israel de ser golpeado no solamente en la población civil, sino también en su infraestructura y en su economía, va a obligar a la corta o a la larga a ese gobierno de extrema derecha a sentarse a negociar con los palestinos. Aquí no hay buenos y malos. Lo que hay, lamentablemente, es la imposición de la fuerza para buscar una solución que debería haberse buscado de otra forma. Un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, el análisis de Mariano Saravia, el especialista. Siempre es bueno tener la palabra de alguien que conoce tan detalladamente y con una visión no sesgada por la intencionalidad de Occidente, sino con la globalidad de observar lo que está sucediendo en un territorio que no es hoy expresión de violencia, inequidad, desigualdad. Circulan en las redes sociales muchísima información como para estar lo suficientemente informado para no tener que caer en los lugares comunes de descalificación y entender el proceso que está sucediendo. Todo tiene su historia y su contexto. No puede ser interpretado linealmente como algunos pretenden, y si no lo haces como ellos quieren, te ponen inmediatamente en el lugar de ser un militante de ideas que jamás transitamos. Pero bueno, forma parte también de la cerrazón con la que algunos analizan la propia realidad local, provincial, nacional y también internacional.